Vamos a darle un minuto más, hay una persona conectándose ahorita y empezamos, señores. En la parte superior ven un área que se llama QEA, QA, Question and Answers. Ahí pueden ustedes en cualquier momento detenerme, hacer una pregunta, y está Daniela y Selene contestando preguntas. En dado caso que no podamos contestar alguna de ellas, vamos a enviarles un mail con la respuesta. Como es costumbre, les pido que nos dejen saber perdón, por qué están aquí. Queremos saber pues, si tienen alguna aplicación en particular, si quieren que usemos ejemplos de lo que ustedes tienen instalado en planta. Es importante para nosotros saber qué información es la que están buscando para procurar darla en este webinar. Por otro lado, como es costumbre, nos vamos a ir rápido, no queremos aburrirlos. Tenemos que tener y podemos andar más en algún punto. Déjenme repetir en la parte de Question and Answers, si ustedes pueden hacer un comentario o decir que que están escuchando bien, se los vamos a agradecer para saber que todos que todos están escuchando. En un momento empezamos. Bueno, vamos a empezar. Sí, ya no está entrando nadie. Vamos a empezar. Mi nombre es Vicente Pérez Lazo. Vamos a ver una grúa llega ya con su instrumentación y llega automatizada por parte del fabricante de la grúa. Conforme pasa el tiempo, las necesidades que tenemos de integrar la grúa en nuestros procesos o en nuestra línea de producción va cambiando. Y en ocasiones las grúas tienen ya mucho tiempo y se requieren de actualizar. Entonces vamos a tocar esos temas. Otra de las cosas, en esta parte de grúas hay también estándares, hay normas que nos informan o nos dicen de la operación y de la operación segura de una grúa. Vamos en la primera parte. Todos lo que especificamos dentro de nuestros clientes sea lo que nuestro cliente va a tener cuando el proyecto es terminado. Trabajamos muy de cerca con integradores de sistemas y fabricantes de maquinaria. Nosotros no hacemos ingenierías, nosotros podemos dar el entrenamiento para que un integrador en particular utilice nuestros productos. Tenemos la parte técnica que podemos ayudar a nuestros integradores. Y también podemos hacer demostraciones técnicas dentro de clientes finales. Pero no hacemos trabajo que
haga un integrador. No cobramos el trabajo que cobra un integrador. Lo que hacemos es trabajar en equipo con ellos, e inclusive si un cliente busca una de las soluciones que nosotros vendemos, lo que hacemos es recomendar al integrador que nosotros creemos que tiene más experiencia en ese proceso. Si el cliente tiene un integrador que le tiene confianza y el integrador necesita entrenamiento en nuestro producto, también damos este entrenamiento. La última parte es la mejor página de automatización. Si ustedes van a Automation Lasso, gran parte de nuestros equipos los pueden encontrar en la página. A la vez, su información técnica y sus precios, tiempo de entrega. Solamente regístrense en el país donde están ustedes. Si son integradores, regístrense como integradores y hay un descuento para integradores ya dentro de esta página web. Ahora sí, bueno, vamos a empezar con la parte de normas, la parte de operación de una grúa. Una grúa, como mencionamos, es una parte importante de nuestro proceso. Típicamente lleva mucho tiempo, típicamente la usamos, pero mucha gente busca ya sea la mejora o la integración a su proceso, así como la operación segura de la grúa. Dentro de este tema, hay una norma, la vamos a mostrar adelante, donde tenemos que estar recogiendo datos de cómo está siendo usada la grúa, qué tipo de mantenimiento se le ha dado, cómo se debe de guardar esta información que estamos obteniendo del uso de la grúa. Esta es una norma suiza, como buenos europeos, los principales fabricantes de grúas siguen estando en Europa. Esta norma nos indica que una bitácora debe de estar llevándose en todos los equipos que cargan o que están diseñados para operar con cargas superiores a 1000 kilos. Y dice que debe ser manual, pero que si hay elementos electrónicos que puedan llevar esta bitácora también son aceptados. Estas son algunas de las directivas de estas normas, de esta norma. Vamos a enviar esta presentación para que lo tengan. Hay mucha información dentro de la información de estos estándares, pero no lo vamos a ver todo, vamos a ver las partes importantes. Ustedes pueden leerlo cuando les enviemos la presentación. Esta bitácora puede ser llevada de 3 maneras. A través de un instrumento que nos esté guardando la información. Ahorita en un momento más vemos qué tipo de información es. Vamos a tener un contador y estar guardando toda esta información manualmente. Denme un momento, ahora sí. Lo que estamos llevando a cargo es la operación de la grúa, pero ¿cuántas horas se ha utilizado la grúa a su carga plena? También aquí creo que lo menciona más adelante. Estamos llevando información de cuántas cargas en diferentes cargas se ha llevado, cuántas horas se ha trabajado. Creo que más adelante dice también una parte importante es la parte del motor. Todo motor eléctrico por norma tiene una norma que nos indica cuántas veces se debe de arrancar y detener un motor. En el caso de las grúas, muchas veces el operador de la grúa pues tiene el control en la mano y está arrancando y parando la grúa a placer, ¿no? Este controlador lo que nos permite es estar llevando el monitoreo de cuántas veces estamos arrancando y parando este motor. También, en un momento, también por el otro lado, las alarmas o las normas nos indican que después de tantas veces que se arranque y se enciende un motor, tiene que darle un tiempo de gracia al motor y el controlador, si esto se hace de manera automática, el controlador debe de tener considerado este factor. Vamos a darle.
Vamos a hablar de, en nuestro caso, el instrumento que te norma de manera automática. Con PLC podemos hacer y cumplir esta norma. Perdón. Esta es la parte, la versión americana de la norma y obviamente lo que aplica el día de hoy en la mayoría de los fabricantes de grúas en Europa. Voy a dejar esta parte de estándares, vamos a dejarlos en la presentación y cuando les llegue esta presentación ustedes van a poderlo leer a detalle. Habla algunos casos, en ejemplos, las grúas están diseñadas para trabajar de 2 o más nominal. Una vez que nosotros lo que sucede es, estamos disminuyendo la vida útil de la grúa y estamos entrando en riesgos de operación, sobre todo es la parte de seguridad. Más adelante vamos a tocar el tema de un fabricante de polipastos en la Ciudad de México y él nos comentaba que sus clientes utilizan sus polipastos siempre más allá, como el polipasto está diseñado 2 o 3 veces su carga nominal. El cliente, el usuario, el operador de la grúa no importa, él sabe que puede cargar pesos mayores y le mete pesos que no debe. Aparte de que por cuestiones de seguridad eso no es correcto, definitivo la grúa, los rodamientos y la grúa en general, pues tiene fallas más comúnmente. Está entrando en paros no programados de una manera más frecuente. Cuando las grúas están en garantía, las grúas regresan al fabricante de polipastos. El fabricante de polipastos lo que dice, oye, lo que me dicen los rodamientos es que le metiste más carga de la debida. Obviamente la persona responsable de mantenimiento pues no sabe cómo lo está operando el operador. Y el fabricante del polipasto no tiene una manera de documentar que realmente la grúa se está utilizando fuera de norma. Para eso nos sirve también la parte de adquirir estos datos de manera automática y de tener reportes hechos por turno o alarmas cada vez que alguien está operando la grúa fuera de una norma, a una velocidad que no debe, cada vez que alguien arranca el motor más veces de lo que permite por hora, o cada vez que le aplicamos más carga, disparar una alarma como otra alarma de proceso. Bastante útil. Toda esta información les va a llegar. La fórmula contempla las diferentes operaciones con sus diferentes cargas. El instrumento que usamos para esta aplicación es un instrumento que trae su procesador, trae su propio control, ya trae esta norma integrada y dentro del instrumento nos dice, en este caso nos dice el tiempo de operación 1, el 2 y el 3, y nos dice a qué hora, nos dice los tiempos, las cargas, en qué gancho o en qué área de la grúa estamos aplicando qué cargas, y nos lleva de la mano en documentar todo lo que la grúa ha hecho. Algo importante mencionar es que el equipo, creo que lo dice en un momento, en un segundo, creo que lo dice en un momento más. Vamos a... Denme un segundo. Yo sé que viene aquí. La cantidad de horas que ha sido trabajada a carga plena. Bueno. Este controlador más adelante lo vamos a ver, este controlador está tomando la señal de la celda de carga. Hay una celda de carga especial para grúas, la vamos a mostrar más adelante, y nos está trayendo tanto el peso como nos lleva control. Puedo arrancar y parar variadores, puedo tomar entradas de encoders, puedo
comunicarme y loguear esta información en un SCADA. El controlador en gran parte de las aplicaciones nos permite el no utilizar un PLC y utilizar el controlador para todas las funciones. El controlador también nos va a dar los reportes y puede guardar toda esta información en un archivo de texto. Vamos a salir, vamos a darle velocidad a esta parte. Hay algo de, se considera también, algo que se me escapó más atrás, lo mencionaba, la parte de la inercia cuando estamos cargando cuando tenemos una carga muy elevada y se debe delimitar la velocidad dependiendo de la cantidad que estoy cargando. También eso está incluido dentro de la norma y lo vamos a ver más. Lo van a ver ustedes en la presentación. No lo voy a tocar a detalle, pero es algo que se debe de considerar. Los idiomas, creo que también vienen en español. Hay inglés y creo que también hay español. La parte de ciclo de vida. Vamos a hablar de las celdas que están diseñadas para trabajar ahora en las grúas. Esta es la forma de la celda. Esto se fabrica de acuerdo a la grúa. Hay algunas medidas ya estándar, pero típicamente, les voy a mostrar dónde están instaladas y dónde se pone. Típicamente, se hacen a medida del cliente, a medida de la grúa. Y se fabrica, la compañía que representamos fabrica la celda para que entre donde debe de entrar y la medida debe de ser la que la grúa tiene. Esto es un traje a la medida. Hace muchos años, hace como 10 años en Peñoles, la grúa tenía sus celdas. La grúa ya venía con sus celdas de carga y no había más. Nosotros tenemos transductores que $450. Menciono costos para que empecemos a analizar costo-beneficio. De esta celda podemos mandarlo a un transductor de unos $500, $450, $500, ya puesto en el país, en la oficina de cada quien. Esta señal de 420 mA la podemos meter en un PLC. Al ponerla en el PLC, bueno, ya sé yo a qué hora, qué carga tuve. Y con una aplicación, desarrollar nosotros la aplicación y tener todo este logueo también. Es una manera más económica, es una manera más... pero es la gente técnica que... Es la manera en la que lo tenía, así venía diseñada la grúa. En el momento que nosotros metemos 420 mA, la resolución o la precisión de nuestras celdas de carga se va... estas celdas de carga nos puede dar una precisión de 0.1%. En el momento de convertirlo a 420 mA, estamos yéndonos a 2 o a 3%. A veces esto es importante, a veces no. Depende del cliente y depende de las especificaciones que él tenga. Cuando tenemos un controlador de pesaje que está tomando la lectura de manera directa, podemos llegar a tener precisiones de 0.1%. Las capacidades, estas son las nominales, pueden ser mayores, creo que también pueden ser menores, no estoy seguro, creo que también pueden ser menores. Y los diámetros de estas celdas, ¿no? Este es el tipo de celda. De todas formas, esto es un traje a la medida, como mencionábamos. ¿Dónde va instalada la celda? El mejor lugar donde debe de ir instalada la celda es aquí. Si todas las grúas tienen, casi todas las grúas tienen estos pernos en su parte de sujeción. Al momento de ponerla ahí podemos tener precisiones de 0.1%. La principal preocupación, déjenme hacer una pequeña pausa, entró más gente. Para los nuevos que están entrando, sí
ustedes necesitan hacer preguntas o comentarios, pueden ir al área de Question and Answers, Q y A, en la parte superior de la junta. Ahí pueden detenerme, hacer una pregunta y hay gente contestando las preguntas que tienen. En cualquier momento les pido que nos dejen saber las aplicaciones y ideas o necesidades que tienen actualmente para tratar de hacer esto lo más práctico posible. Algunos de los ejemplos y algunas de las ideas que vamos a mostrar son basados en lo que nos comentaron en su información hacia nosotros. Lo vamos a utilizar como parte de la presentación y tratamos de adaptar la presentación lo más posible para que esto pueda ser que esto sea más práctico. Volviendo al tema, ese perno va ahí. Otro lugar importante donde podemos ponerlo es en la parte del desplazamiento de la grúa. Estos pernos van en esa manera. Se me escapó un punto importante. Cuando ponemos el perno en esta parte, en la parte del área de sujeción, en esta parte, en la parte de sujeción, la principal preocupación es el cable, porque tiene que haber un cable de la celda hacia arriba. Tenemos el mecanismo y el cable, cables que están soportando el peso. Esta celda de carga que estoy hablando aquí, esta celda nos da una señal proporcional en volts al peso. Esta celda realmente se deforma. Este perno que está aquí realmente se deforma. Estamos hablando de 2 milésimas, creo que es de 2 a 20 milésimas de pulgada la que se llega a deformar. Esa deformación nos da una señal proporcional en volts. En general en volts. Puede ser milivolts, puede ser volts. Pero en general nos va a dar esa señal proporcional. La celda tiene características interesantes. Tiene una vida útil muy alta. El acero con el que está hecho permite repetitividad. Esto es, yo puedo estar aplicándole cargas, puedo estar deformando esta celda miles de veces y la celda debe tener la capacidad de regresar a su posición original siempre. Estas celdas están diseñadas para trabajar 20, 30 años en este tipo de operaciones. Al hablar de deformación, cuando estamos hablando precisamente en esta aplicación o en las que mencionabas hace un momento, en las aplicaciones en la industria minera, como el caso de Peñoles, el calor es importante también. Cuando le aplicamos calor a estos metales, definitivamente su factor de deformación va a cambiar. La mayoría de las celdas de grado industrial ya vienen contempladas de esa manera. El factor temperatura ya viene con su compensación para tomar en cuenta ese factor diferente de deformación. De nuevo cuenta, esta celda, si le aplicamos carga, y como comentario adicional, como característica adicional, estas pueden ser fabricadas a la medida exacta de la aplicación. Y Juan Ángel, la capacidad máxima creo que de nómina pueden ser 660 toneladas, pero yo sé que estas se pueden hacer más grandes, ¿no? La compañía es VHL y VHL yo creo que es el fabricante más grande de celdas de carga. Le fabrica celdas de carga a los grandes que ustedes conocen. Ellos tienen la capacidad de fabricar pues, prácticamente la celda que necesite, ¿sí? De 30 toneladas, 160 toneladas la mayor. El cable va aquí, el cable
pasa por esta polea, no sé cómo se le llama, tiene su nombre, en polipastos tiene su nombre, pasa el cable por aquí y baja. La carga que está abajo le va a aplicar el peso a este perno, que esta es nuestra celda de carga. Y de esa manera vamos a poder medir el peso. En un polipasto también, esto es factible. Les recuerdo, ya ha habido algunos de ustedes que están haciendo preguntas por el área de Question and Answer. Si tienen comentarios o preguntas, les pido que nos los dejen saber por el lado de preguntas que tienen ahí denme un segundo. Por el lado que tienen ustedes en la junta pueden hacernos sus comentarios también. Aplicaciones en particular, sus comentarios. Si hay más preguntas, estoy viendo algunas preguntas de celdas, pero si hay más preguntas, adelante. Otro factor interesante dentro de la grúa. En ocasiones, solamente en ocasiones, no siempre, en ocasiones es importante tener una computadora o una interfaz. Tenemos un operador en la grúa. Hay grúas que tienen su operador. Este operador tiene que tener una computadora para su operación. Esta computadora típicamente debe de ser de esta manera, pero no siempre lo es, pero típicamente debe de cumplir ciertas características. Lo primero es la vibración. Dentro de una grúa siempre tendremos vibración. Siempre recomendamos discos duros de estado sólido. Recomendamos no ventilación. Y en esta computadora el operador está viendo la operación. En esta computadora el operador va a poder saber cuánto está cargando, qué orden de trabajo se está haciendo, dónde está un rollo de lámina y dónde lo debe de poner. Toda información con él, desde el punto de vista proceso, nos sirve esta computadora. Esta computadora está conectada a la SCADA de la planta de manera inalámbrica. Vamos a ver la parte inalámbrica más adelante. Está conectado de manera inalámbrica a la planta y al equipo de control, y de esa manera es la manera de tener integrado al operador con el proceso. La manera en que lo hemos hecho nosotros es, los SCADA al día de hoy, todo lo que piden en la computadora es tener Internet Explorer trabajando. Y con solamente hablamos de un procesador Atom, esta es una máquina de $1,500 a $2,000, típicamente es una máquina menor a $2,000. Con eso es más que suficiente para tener control y monitoreo y estar viendo el mismo SCADA que están viendo en el cuarto de control. Y, aparte de la computadora industrial. En la parte de control, en ocasiones la grúa o es más grande o todo este control, en lugar de hacerse con un controlador especializado como lo vimos al principio, se puede hacer también con un PLC. Tomamos las señales análogas, típicamente 420 mA, y llevamos el control. También el PLC lleva el encoder. El encoder es el equipo que nos está dando la posición de la grúa. El encoder nos convierte la rotación del desplazamiento de la grúa sobre rieles, nos convierte esa rotación en distancia lineal, nos da precisiones de milésimas, es posible tener hasta precisiones de milésimas de pulgada, para poder definir exactamente dónde está la grúa. Características de coordenadas, por ejemplo. Yo quiero saber dónde levanto algo, y en esas coordenadas, cuando yo levanto algo, en esas coordenadas sé que levanté, y voy y lo deposito en otras coordenadas. Y desde mi punto de vista logística, yo sé dónde y qué moví de un lado a otro de planta. Para otras aplicaciones esto es importante. Hay varias aplicaciones, pero si alguien tiene algún comentario, podemos ahondar más en el tema. Típicamente los protocolos más utilizados en grúas, Modbus y Ethernet.
No se requiere, típicamente no se requiere más. Nos ha tocado grúas grandes donde requieren procesadores más complejos, restar redundancia, y son procesadores especiales para redundancia. Aquí mencionamos, en la presentación van a ver los tipos y colores, sabores de los diferentes procesadores que tenemos. La gran mayoría de grúas nos piden PLCs con menos de 80, 90 puntos. Para eso utilizamos micro PLCs. Sí, típicamente se ven así. Igual, estos tienen las entradas de encoder, etcétera, económicos que fácilmente pueden hacer ese trabajo. No se necesita más. El drive del motor, el drive es el que nos va a generar el movimiento de la grúa, es el que está regulando tanto la velocidad, como el arranque y paro de los motores que mueven la grúa y también mueven, lo mueve hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. Estos motores deben tener características especiales, deben de tener seguridad, la parte de seguridad es importante. Como se pueden imaginar, lo más importante es que ese gancho que es donde traíamos el acero fundido, bajo ninguna razón o por ningún motivo se puede caer. Suceda sus es el- este pues, y como nosotros nos preguntaba la comunicación inalámbrica, cómo se va a hacer del variador a la planta. Típicamente el variador se conecta al controlador vía Modbus o cableado de estándar, y del PLC del PLC o del controlador especial que vimos al principio, el controlador dedicado que vimos al principio, es donde se conecta el radio. Más adelante vamos a ver eso, es donde se conecta el radio y de ahí se lleva a la aplicación, se lleva a la planta. Aplicaciones, hemos tenido, la última fue Internium con un OEM italiano, creo, no me puedo acordar, pero era europeo. Eran 16 grúas conectadas de manera inalámbrica a una escada central. Y todo el control, diagnóstico, monitoreo de todas las grúas tiene que estar en una escala de manera logueando toda la información con los controladores dedicados, etcétera, y no es problema, ¿no? Las grúas es una aplicación muy noble para la parte inalámbrica. Se mueven hacia adelante y hacia atrás, casi siempre hay línea de vista, entonces no tenemos problema en la parte inalámbrica. Pero típicamente el variador se conecta al PLC o al controlador, y del controlador es donde se conecta el radio. Típicamente se conecta en Ethernet, del controlador hacia el escala central en planta se va a conectar en Ethernet. Bueno, esta parte también es interesante, pero vamos a darle velocidad. Obviamente, los variadores del día de hoy deben de poder estar a velocidad cero par máximo. ¿Qué otras cosas sería interesante aquí? Lo que hablábamos aquí excesivamente, el arranque y paro y reversas, pues, hay un límite para hacer todos estos movimientos. Hablábamos también de el balanceo de la carga. Cuando yo estoy cargando algo muy, muy pesado, o yo sé qué parte del proceso debo de regular la velocidad. No puedo arrancar muy rápido, no puedo parar muy rápido. Porque en esa parte del proceso estoy haciendo algo y no me lo debe de permitir. El proceso no me debe de permitir que yo tenga estos movimientos. Algunas características esto ya es viejo, pero sigue siendo cierto. La parte mecánica, el variador nos ha venido a ayudar mucho a problemas mecánicos que teníamos antes.
la parte de la transmisión, todas las transmisiones modernas también, el día de hoy son casi libres de mantenimiento. No más frenos hidráulicos y vamos a dar la velocidad de estos ingenieros que tenemos todavía un tema más en la parte de comunicación. La parte de comunicación para los que han estado en nuestros otros webinars, ya este tema ya lo hemos tocado antes, pero vamos a enfocarlo ahora a las grúas. En las grúas, esta es la consideración. Las consideraciones importantes son las siguientes. La primera, la línea de vista, típicamente son sencillas de lograr. Cuando tuvimos este proyecto de 16 grúas, había algunas grúas que no había línea de vista. Entonces, lo cual no fue problema porque las distancias son muy cortas. Los radios que se utilizan típicamente en la grúa, estamos hablando de 1 watt 900 MHz frequency hopping. En las grúas, como en la gran mayoría de aplicaciones en control, no de monitoreo, pero de control, algo que nos pide la grúa lo que nos pide el proceso es confiabilidad, no velocidad. El PLC, este PLC de una grúa no necesita más de 50 kilobits por segundo para operar. Casi cualquier radio, el día de hoy, muchos radios de 900 MHz frequency hopping en 1 watt nos van a dar 1 megabit por segundo. Pero este radio nos permite comunicaciones de 30 a 40 kilómetros. Entonces, poner este radio en una grúa realmente es fácil, es sencillo. Aquí no tenemos retos de problemas de comunicación inalámbrica. Otro factor importante dentro del área inalámbrica es la parte de ruido eléctrico. En Peñoles, en el área de electrólisis, la planta es con un ruido alto, es considerable. Si estamos hablando de comunicación inalámbrica, tenemos que considerar eso. Hace 10 años hicimos un proyecto ahí y funcionó bien, todo funcionó bien, pero hay que considerar este ruido eléctrico. Otras de acero, en otras plantas grandes tenemos radios instalados donde están en el manejo del escape, todos estos magnetos, estos imanes gigantescos. Pues eso es un campo, es un ruido impresionante, y el radio tiene que ser capaz de trabajar. El 900 MHz y el frequency hopping es bastante inmune a este ruido eléctrico. Ya hablamos de throughput, ya hablamos de distancia también. El throughput es la cantidad de información. Que necesitamos. Típicamente no necesitamos más de 50 kilobits por segundo. Hay excepciones, pero típicamente no es así. Típicamente es así, no más de 50 kilobits por segundo. En la distancia igual, yo creo que el viaje más allá de 400, 500 metros, ya son pocas las grúas, sí las hay, pero la gran mayoría de grúas van a viajar menos de 500 metros, 400 metros a lo más. Hay otra variación de grúas que son los trenes. Hay trenes sobre todo en la industria del acero, tienen carros que están moviéndose y esos no se mueven en una línea recta. Entonces podemos poner varios radios, 2 o 3 radios en puntos clave, y el tren trae un PLC. Este carro se va moviendo, este tren se va moviendo, y como conecta de uno, se conecta a otro. Sí, pero igual, como es una vía de tren, pues la trayectoria es conocida y podemos hacer los estudios para posicionar los remotos de manera correcta. Pero de la misma manera, estas trayectorias no van más allá de 3-4 kilómetros, entonces realmente estos radios están diseñados para mucho más distancia, típicamente no es problema. Otra característica es el protocolo. Como es muy común en la parte de automatización, yo diría más del 90-95% de las aplicaciones tienen Ethernet o deben de tener Ethernet. Es más que suficiente, es por mucho la red estándar del día de hoy y la red más confiable y la más económica. Tiene muchas de las ventajas que se necesitan para proceso, las tiene
las tiene Ethernet. La parte de ambiente, la parte de temperatura es importante. Un radio de grado industrial de este tipo debe de tener por lo menos 70 grados centígrados de temperatura, soportar de temperatura. En algunas áreas tenemos áreas clasificadas y los radios deben tener también sus clasificaciones sus certificaciones para estas áreas clasificadas. También son características importantes en la parte inalámbrica. Con este dibujo mostramos cómo debe de ser la parte física, la parte del radio. ¿Sí? Debo de tener mi radio conectado a mi controlador. No se recomiendan más de 30 a 40 metros de cable. Se pueden poner más, en las grúas se puede poner un cable de 50 a 60 metros, no es tanto el problema. La razón es la pérdida. Tenemos pérdidas en estos cables, entonces esta comunicación inalámbrica, este cable debe ser lo más corto posible siempre. El radio siempre debe de ir al lado, se recomienda más bien, que el radio, no tiene que ser así, pero se recomienda que el radio se ponga al lado del controlador y pueda, y el cable sea el que nos lleva a la antena. Tanto la antena como el radio deben de estar aterrizados en el mismo punto. Esta parte que hablamos de protector de transductores, si la grúa va a estar dentro, no lo necesitamos. Si la grúa va a ser una grúa externa, protección para descargas eléctricas y proteger nuestro equipo de control. O sea, en el caso que haya una descarga en la antena, porque también sirve como para rayos la antena, en el caso que haya una descarga eléctrica, es importante tener su protección. Así, típicamente, físicamente así se ve, ¿no? Esto es nuestra cabina, nuestro gabinete de control, prácticamente esto es nuestro gabinete de control dentro de una grúa, y esto es nuestro cable que va del radio hacia algún punto en la grúa donde la antena se instale y una antena pueda ver a la otra. Lo ideal es que una antena pueda ver a la otra. Cuando la antena no puede ver a la otra, entonces los radios traen herramientas que son diagnósticos. Y nos sentamos en la grúa, movemos la grúa en todos los puntos que la grúa vaya a estar y vamos viendo la calidad de la conexión de mi punto móvil a mi punto fijo, ya sea un repetidor o sea un maestro. Y en cada punto podemos ir viendo la calidad de comunicación que tenemos. Lo amigable de los diagnósticos que nos dan los radios el día de hoy, realmente no tenemos que ser especialistas en radiofrecuencia, ¿no? Es sentarnos y ver los diagnósticos que nos está dando en cualquier punto de operación de esta unidad móvil y asegurarnos que está dentro de los parámetros que recomienda el fabricante. Es bastante sencillo esa parte. Una vez en operación el radio también nos da diagnósticos. Una vez en operación el radio nos va a estar dando diagnósticos vía OPC o vía SNMP, y yo voy a poder saber, mientras el radio esté prendido, yo voy a poder saber todo el tiempo, ya no tengo yo que estar sentado atrás de mi computadora viendo diagnósticos, yo voy a saber todos esos diagnósticos, los voy a tomar como un valor de proceso más, lo voy a tomar de mi radio y lo voy a poner en mi escala o en mis reportes, etcétera. Y si vamos a suponer, por alguna razón, una antena se rompe, esto me pasó. A mí me tocó ir a ver un cliente donde me dice, oye, la operación sigue, pero tengo una alarma de que mi recepción de señales está abajo de norma, ¿no? Abajo de los estándares que me recomienda el fabricante, aunque sigue trabajando. Vamos a ver qué es. Llego y veo y le digo, ¿y dónde está la antena? Me dice, ahí está, y me apunta hacia arriba, me dice, ahí está. Pues la veo, le digo, no la veo. Y levanta él la cara y me dice, chivo, ¿y la antena? No sé dónde está tu antena. Ahí veo que está la base de la antena, pero la antena ya no está. La antena por alguna razón, había volado, se rompió o algo pasó. Pero el radio, como la distancia es muy corta, el radio seguía trabajando. En este caso, no estoy diciendo que sin antena funciona, no estoy diciendo eso, nada, me estoy diciendo que en este caso en particular, sin antena, siguió funcionando. Y la alarma se...
Ustedes ven, muy importante, la trayectoria que elijamos en estos cables coaxiales es bastante importante. Típicamente es un LMR, es un cable coaxial de grado industrial, viene protegido, es una capa de protección muy fuerte, pero yo creo que es el 80 al 90% de los problemas de comunicación es ese. Lo ponemos en un lugar donde lo estamos moviendo o donde hay humedad de manera constante, estoy hablando agua, de manera constante, cambios de temperaturas drásticos. Imagínense qué sucede cuando tenemos todas esas características todo el tiempo y pasan 6-7 años. El recubrimiento, aunque es industrial, aunque es muy robusto, termina por ceder, la humedad empieza a permear dentro del cable y lo demás es historia, ¿no? Esa humedad llega al coaxial y de ahí en fuera, pues nos va a empezar a generar unas pérdidas muy grandes hasta que el sistema falla y vamos a ver el cable. Y vamos a pensar que es el radio, vamos a pensar que es la antena o que es el PLC, pero en la realidad casi siempre es el cable que no se protegió de manera correcta. No se necesita poner en una tubería en un conduit, no es necesario. Si hay un conduit y lo quieren usar, mejor, pero el objetivo es nomás mantenerlo lo más posible alejado de humedad permanente. El equipo es IP60, los conectores son IP68, toleran fácilmente agua. Las grúas pueden estar en exteriores con lluvia todo el tiempo. Y no sucede siempre y cuando no esté permanente el agua, no haya charcos en el cable. A mí me toca, yo vivo en el norte de los Estados Unidos y me toca ver estos sistemas con hielo. Sí, veo antenas y cables forrados de hielo, capas de hielo de 4 o 5 pulgadas y los sistemas están funcionando. Pero el hielo se derrite, sale el sol, de muchos meses después, ¿no? Sale el sol y se seca y está bien protegido el sistema, ¿no? Lo que no es recomendable es tener suciedad o que el cable se esté moviendo o que esté constantemente, que esté todo el tiempo en charcos. Eso es importante. Les recuerdo las preguntas, si tienen comentarios o aplicaciones en particular, está la parte de question and answers donde pueden ustedes escribir, dejarnos saber qué opinan o qué tienen en campo que les gustaría saber o les gustaría preguntar sobre su aplicación que ya tienen. Vamos a hablar un poco de frecuencias. En la parte de frecuencias tenemos frecuencias bajas de 200 a 450 MHz. Hay muchos radios que se operan en esta frecuencia. Hay radios que se operan en frecuencias, le llamamos Industrial Bluetooth. Son radios de muy bajo costo, muy confiables, hasta 1 kilómetro de distancia. Muchas veces en grúas utilizamos estos radios. Son de 2.4 GHz, pero son frequency hopping. Si son grúas de poca trayectoria, muchas veces usamos este radio. El radio por mucho más utilizado es este 900 MHz frequency hopping. Tenemos radios de Direct Sequence, que es el tipo Wi-Fi. Es el tipo de radio que utilizan nuestras laptops, el estándar que utilizan nuestras laptops o el que tenemos en nuestras oficinas, Access Point. Otras tecnologías que son de mayor, casi esto no se usan en grúas. Esto es punto a punto, 40 kilómetros con 20 megabits por segundo. Y tecnología celular. Esto se utiliza en ocasiones para control y en ocasiones para monitoreo. Y aquí están las características. Se requiere licencia para operar este radio. Puede ser punto multipunto. Por ejemplo, en el de 16 grúas, que era un proyecto de 16 grúas, era un maestro con 16 grúas. Utilizamos este de 900 porque nos permite punto a multipunto. Este de Bluetooth solamente soporta 7 remotos con un maestro. La penetración significa si no hay línea de vista. ¿Qué tanto el radio puede penetrar entre paredes o árboles o obstáculos? Es bastante bueno el de 900 MHz. ¿Qué capacidad de información nos dan las diferentes frecuencias? Aquí está mal, este debe ser 100, no lo he cambiado. Aquí debe ser 100 kilobits, ya hay tecnologías que nos permiten 100 kilobits por segundo aquí.
900 MHz, estamos hablando de 1.2 megabits por segundo, y en 2.4 con el de Industrial Bluetooth, 1.1 megabit por segundo. Sí, ¿qué distancia nos dan las diferentes frecuencias? Cada vez que, y esto es un comentario, ingenieros, nosotros somos distribuidor y nos gusta, nuestro trabajo es vender tecnología. En ocasiones el marketing nos dice cosas que no son, que sí son ciertas, pero no son prácticamente ciertas, no sé cómo llamarle. Cuando veo radios que dicen 50 kilómetros o 70 kilómetros, la pregunta es, oye, y digo, ya 50 kilómetros la curvatura de la Tierra ya nos obstaculiza considerablemente la comunicación, ¿no? La vista de una antena a otra no existe. En una ocasión le pregunté a alguien de marketing y de la competencia, y nosotros en nuestro marketing van a ver en nuestras hojas de las compañías que representamos dice 50 kilómetros. Pero en esta ocasión el de la competencia le puso 60, nomás por poner más. Y ya desde el punto de vista ventas y técnico dices, oye, tenemos que recomendar lo más real posible al cliente, ¿no? El hecho de decirle algo que es cierto pero que no es práctico, pues también no está bien. Hicimos la prueba y funcionó. En 2 montañas pusimos 2 radios arriba y pudimos lograr que una antena se viera una a la otra y lograr esa comunicación. Y mi respuesta a él fue, bueno, ¿y qué cuando vendas los radios y el cliente los vaya a utilizar a 70 kilómetros, también les vas a vender las montañas? ¿O cómo le vamos a hacer, no? Y en plan de broma, somos amigos, en plan de broma, tratar de domesticar estos de marketing que a veces exageran. Sí, y todos estamos expuestos a esto, no nada más en automatización, en todo. Como sentido común, esto es sentido común para ustedes. Después de 10 kilómetros, 15 kilómetros, la curvatura de la Tierra va a afectar. Sí, y tienen que considerar esto. Sí, en muchas ocasiones hay edificios, hay una caseta de 2, 3 pisos, o hay un edificio de 7, 8 pisos, y ahí podemos, arriba de eso ponemos un mástil de 10 metros, y ahí tenemos ya una torre muy alta. Eso nos ayuda muchísimo con la curvatura de la Tierra, si vamos a tener aplicaciones a más de 10, 20 kilómetros, de más de 20 kilómetros. El día de hoy también tenemos, no apliquen grúas, estoy hablando todo esto de frecuencias nada más como sentido común. Tenemos softwares que nos dan los puntos GPS y hacemos un reporte de líneas de vistas y de cálculos de pérdidas y ganancias en la potencia de radios y antenas y en las pérdidas del aire y el coaxial. Y vamos ayudándolos a hacer estos cálculos. Más o menos lo que cuesta la tecnología, esto es en dólares, miles de dólares. Esto es $1000, 300, $800, etcétera, ¿no? Que se den una idea. El celular es muy utilizado. El celular es muy utilizado en este fabricante de polipastos y de grúas. Le propusimos esto. Le dijimos, bueno, en el caso de él, con estos radios de $300, $400 es más que suficiente, ¿no? Son aplicaciones muy cercas y muy cerca y no tenía problemas. Adicional a eso le propusimos esto. Le comentamos, tú fabricas grúas y tienes 2 o 3 clientes que te compran muchas grúas. Esos clientes te piden muchas garantías, ¿no? Como tienes muchos de estas grúas o polipastos instalados, vienen y te dan grúas, pero tú no sabes cómo están usando. Bueno, tú sabes cómo están usando las grúas, pero es incómodo para todo proveedor. Llega tu cliente y te dice, tu equipo falló, y que el 90% de esos equipos que fallan por mal uso del cliente, le digas al cliente, es que estás arrancando y parando el motor de más, es que estás cargando de más la grúa, es que la estás operando con más horas de las que debes antes de darle mantenimiento. El 90%, me dice, esos son datos ¿no? El 90% es por esa razón. ¿Qué te parece si le ponemos un módem celular de grado industrial que esté monitoreando todo eso? Es una tarjetita que va al lado del controlador, del G4 que vieron ustedes ahí, o del PLC, lo que sea, es la misma cosa. Y está monitoreando esos parámetros.
Y cada vez que el cliente cargue de más la grúa, te llega un mensaje de texto a tu celular. Tú vas a ver y vas a decir, ah, mira, la grúa de cliente tal, la grúa tal, está cargando 300 kilos de más o 800 kilos de más. Agarras el teléfono, le hablas al cliente y le dices, oye, ahorita ve a ver la grúa y ahorita hay un tipo que le está metiendo carga de más a la grúa. Es una cosa que puede ser. Otra es, cuando una grúa llega a sus horas de operación necesarias para mantenimiento, que te llegue un mensaje de texto o un email y te diga, ¿sabes qué, Juan Ángel? Este es tu mail. En tu mail, la grúa tal del cliente tal llegó a tales operaciones, ha cargado tanto en tantos días, se requiere mantenimiento. Y en ese momento disparas un mail, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta grúa tal necesita mantenimiento. ¿Se lo vas a dar? ¿Cuándo se lo vas a dar? Etcétera. Eso es un diagnóstico. El celular nos ayuda mucho a esto. No nos permite hacer el día de hoy esto. No nomás es tecnología celular, es una tarjeta que tiene acceso de manera segura, tiene acceso a las memorias, a los registros de memoria tanto del G4 como del PLC, ¿no? Y puede ser cualquier equipo serial, puede ser serial o Ethernet, puede ser un variador, PLC, lo que sea. Esa es otra tecnología que tenemos, más que hacerlo como comentario. Vamos a hablar un poco de cómo trabaja Frequency Hopping. ¿Por qué la comunicación es confiable? ¿Por qué confiar en la comunicación? Ese es el principal argumento de todos del cliente, es qué tan seguro es esto, cómo es que esto va a trabajar. Cuando hablamos de 900 MHz, este es mi espectro. No son 900 realmente, son de 902 a 928 MHz. En esos 26 MHz de espectro, yo lo divido. Yo no soy ingeniero en comunicaciones, soy mecánico eléctrico. Entonces a mí me explicaron estos con manzanitas, y así lo explico yo. Así que si hay un ingeniero de comunicaciones aquí que lo ve que lo estoy explicando muy básico, les pido que me tengan paciencia porque la mayoría no somos ingenieros en comunicación. Y así yo lo entendí y yo creo que así lo entienden mis clientes. Tenemos de 902 a 928 MHz. En esos 26 MHz tenemos 100 canales. Yo divido esos 26 MHz en 100 canales. Cada canal va a ser un canal de comunicación. Y yo lo que voy a hacer con estos canales de comunicación es el maestro va a tener un algoritmo, va a tener una secuencia de comunicación. No voy a transmitirlos secuencialmente, ¿no? O sea, aquí los estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero aquí el maestro tiene 15, sí son casi siempre, si son 15 o 16 depende, pero vamos a dejarlo, 15 secuencias diferentes que yo voy a estar transmitiendo. ¿Qué significa secuencias? Bueno, enciendo mis radios y el maestro toma una de las 15 secuencias y esta secuencia se comporta de esta manera. Cuando yo lo enciendo, si de aquí son 902 y acá son 928, aquí, que serán pues, más o menos 908, 910, 908 MHz. Al 4, que está en 900. Y el segundo canal no se ve, entró aquí. Ahorita les platico por qué. Como no se ve, como mandé el 2 y no se recibió, no pasó nada, repito mis datos en el 3 y luego en el 4, después en el 5, después en el 6, 7. Si ustedes se fijan, siempre los canales están separados. Esa separación debe ser siempre mayor a 6 MHz. Y a veces no me lo imagino bien, pero 6 MHz es mucho. Ya con experiencia en esto veo que 6 MHz es mucho. Lo que sucede es, la razón por la cual la tecnología se comporta de esta manera es, tenemos que dejar un espacio para, si hay un ruido eléctrico, si en el, ahora sí, vamos a hacer esto con un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en esta grúa que tiene un imán y hay un ruido eléctrico muy grande. Digo, cuando hablé de que no afectaba, no significa
no significa que no pasa nada, o sea, sí afecta, pero la tecnología está diseñada para que si me afectas, si el imán le genera ruido en esta parte, vamos a suponer, si estamos hablando que acá son 928 MHz, vamos a decir que de 922 a 926 MHz es donde me está afectando el ruido que tengo yo en el imán. Ese imán me está generando ruido en esta parte del espectro. No me puede generar ruido en todo el espectro, es un espectro gigantesco. Pero en esta parte me está generando. Entonces el radio cada vez que transmite un mensaje, espera una confirmación de que recibió el mensaje. Obviamente que esta transmisión de cambios de canal pasa cada milisegundos. Uno no percibe esto. Tampoco uno lo puede configurar. Esta es la tecnología. No me estoy explicando cómo trabaja la tecnología para la tranquilidad del cliente. Cuando el cliente dice esto es seguro o no, esta es la respuesta. Sí es seguro, es bastante seguro. Aquí tengo ruido, volviendo al tema, aquí tengo ruido eléctrico. Entonces, el radio va a saber que esta parte del espectro hay ruido eléctrico y no la va a usar. Va a utilizar el resto. El radio está diseñado para que más de la mitad del espectro puede estar bloqueado y no va a afectar su velocidad nominal. ¿Sí? Yo pudiera tener mucho ruido eléctrico y la velocidad que dice el radio, esa velocidad se va a mantener. Por un lado. Por otro lado, me está dando estos diagnósticos. Me está dando la integridad de cada uno de los paquetes que yo tengo, que yo envío y que yo recibo. Me está dando la temperatura del radio, la potencia de transmisión, la de recepción. Los ruidos en algunos radios me da un espectro, me da un dibujo del espectro, todas las frecuencias y ruidos que tengo en mi espectro, en mi área donde yo estoy trabajando. Eso nos permite darnos una idea de dónde va a haber ruido, dónde va a haber más ruido y dónde no. En algunos radios también nos permite decir no uses estos canales. Entonces, obviamente esta es una plática más larga, pero esta es la parte más importante del frequency hopping. Esta es la parte más importante porque lo usamos en grúas. Ya se pueden imaginar, si hablamos de que soporta temperaturas de más de 70 grados centígrados, que soporta alto ruido eléctrico, que soporta altas distancias, que muchas veces soporta no línea de vista, esa es la razón por la cual se escoge mucho este radio. No sé, espero que esto haya sido entendible, esta parte del frequency hopping, que me haya podido explicar bien. Si hay dudas o preguntas, les pido, déjenmelo saber en Q&A aquí arriba, donde dice Question and Answers. Díganme si quedó claro, ¿no? Mientras tanto voy a continuar, pero cualquiera de ustedes que tenga preguntas, déjenmelo saber. Vamos a hablar de antenas. En la parte inalámbrica es muy, muy importante la parte de antenas. Si vamos a tener una grúa conectada a planta, típicamente en la grúa ponemos antenas Yagis y en la parte fija, la que no se mueve, en la parte de planta, ponemos otra Yagi. Yagi. Este es Yagi. Ahí la forma no, bueno, sí importa, pero las dos pueden ser 2.4 o pueden ser 900. Cambia un poquito la forma, pero más o menos se ven igual. Típicamente una antena Yagi apuntando hacia la otra, y esa sería la manera más típica. Cuando tenemos 16 o las que sean, dos o más grúas conectadas a un punto central, bueno, típicamente en todas vamos a utilizar omnidireccionales, porque ya no podemos apuntar una antena a otra. Estas antenas, vamos a verlo más adelante, están irradiando hacia un sentido. Están haciendo este tipo de radiación. Estas es en todo sentido. Vamos a tocar un poco más del tema aquí. No vamos a hablar de sectoriales ahorita. Los cables, igual, típicamente, no siempre, típicamente, aquí está mi radio, dentro de la cabina de control de la grúa. Dentro del gabinete hay un cable como de 1 metro, de 1 a 3 metros, un cable delgado, que llega a
conector, y después hay un cable grueso. Este es un LMR, o LRM, se me olvidó, 200, y este es un 400. Este grueso es el que se puede ir a 50, 60 metros, a lo mejor un poco más en grúas, ¿no? No es problema, no hay mucho problema en grúas, pero se puede ir un poco más. Realmente recomendamos venderlo, no, no compren unos cables. Entiendo que sí lo hacemos para señal o para los cables de Ethernet, pero en estos coaxiales es muy importante que estos conectores estén hechos de tal manera que cada segmento de cable podamos medir sus pérdidas, tengamos una manera de medir sus pérdidas. Cuando los hacemos a mano, no los hacemos de manera, no son iguales, no son idénticos, y vamos a tener segmentos con más pérdidas que otros, o inclusive segmentos que van a estar fallando. Y en el caso de comunicación inalámbrica tenemos humedad, antenas, control, como para... Entiendo que todos pensamos que podemos hacer el cable bien. Una de nuestras primeras preguntas en soporte, cuando estamos dando soporte de radios, es: ¿hiciste tú los cables o los hizo alguien más? ¿O los compraste ya hechos? Y cuando nos dice nosotros hicimos los cables, decimos: olvídate de todo lo demás, desconecta el cable, checa pérdidas. Sí, yo creo que el 90% de los cables hechos por nosotros, hay máquinas que hacen esto, no es un sistema, un equipo que hace estos equipos, estas conexiones. Ahorita platico un poco más del por qué, pero cuando un sistema, una máquina hace esto, está también midiendo las pérdidas del cable. Entonces, cuando nos dices: no, compré a fulano de tal, o a ustedes compramos el cable, entonces sí preguntamos: dame la pérdida del cable. Y ya nos da la pérdida del cable. Pero si uno lo hace el cable, no puede saber uno la pérdida, a menos de que uno la mida, ¿no? Haga uno sus propios cables y lo mida. Ese es el factor de pérdidas. El otro factor es la parte de protección. Los cables coaxiales para telemetría realmente vienen muy bien protegidos, con vulcanizados, ¿no? Una chaqueta muy bien protegida, y siempre se viene estipulado el uso, siempre se vende como para usos a la intemperie. El cable es la parte más típica del por qué falla un sistema, por qué representa fallas un sistema. Altamente recomendable comprar segmentos de cables ya hechos, y hechos por una máquina, por un sistema que nos dé sus pérdidas, no hechos de un proveedor que los hace a la mano. Vamos a hablar de la radiación de las antenas. Esta es una antena omnidireccional. Vamos a poner ejemplo, para lo que comentaba, la antena va a irradiar en todos los sentidos. También va a irradiar para arriba y hacia abajo, pero es muy pobre su radiación. Arriba y abajo. Esta es una antena omnidireccional de 8 dBi. Si ustedes se fijan, 3 dBi y 8 dBi. La potencia de la antena es la misma. Lo que hacemos diferente aquí es la radiación. La radiación en la de 8 es más puntual. En la de 3 es más abierta. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en nuestras grúas? Cuando el cliente nos dice: ponle una antena omnidireccional de mucha ganancia para asegurar que la comunicación funciona, puede ser cierto, pero también puede ser falso, porque si las dos antenas, la radiación coincide de esta manera, se van a ver. Pero si son de mucha ganancia y no están bien alineadas las antenas, eso es lo que va a pasar. Y las antenas puede ser que no se vean. O que la comunicación no sea tan robusta, ¿no? Que se alcancen a ver muy apenas y que la comunicación sea muy débil.
Y hemos visto clientes que dicen, pues métele más ganancia para asegurar que, pues sí, pero es peor, porque la radiación va a ser más puntual y no se va a ver una antena con la otra. Antenas en aplicaciones de grúas. Esto típicamente no es problema, esto es nada más sentido común desde el punto de vista radio, ¿sí? Y la tranquilidad del cliente final de que esto se esté instalando de manera correcta, ¿no? Aquí estoy hablando hay veces que ponen antenas de 14 o de 16 dBi y la distancia es de 1 kilómetro. No es el caso. En la parte de Yagi es lo mismo. Esta es una antena Yagi de 10 dBi, la radiación es hacia un sentido solamente. Esta es la misma 14. Lo que buscamos es que las dos antenas se vean. Si ponemos antenas de muy alta ganancia, esto es lo que puede pasar. En distancias cortas, como 2 millas, ¿no? Con esto, con esta parte concluimos el webinar. Les agradecemos los comentarios que hicieron durante la presentación. Espero que haya tocado la mayoría espero que hayamos contestado la mayoría de las hayamos contestado las mayorías de las preguntas. Si hay algo más que podamos hacer, el esquema ha funcionado bastante bien. Gracias por muchos de ustedes que han repetido webinars y nos han calificado bastante bien, se los agradecemos. Lo que hemos visto es que después de esto hay clientes, ya sean integradores o clientes finales, que nos dicen, oye, me gusta este tema, yo tengo esta aplicación donde voy a hacer algo así como tú dijiste, pero estoy pensando esto. ¿Por qué no hablas más en específico de estos temas? Y hacemos un webinar ya específicamente para ustedes, ya sea en persona o por el mismo medio. A veces este medio viene siendo el más común. Todo el mundo nos gusta porque estamos cómodamente sentados en nuestro escritorio. Pero podemos visitarlo si se necesita, los podemos visitar y enfocarnos en la aplicación de ustedes. No cobramos por eso. Hacemos se le llama un concepto de una solución. De estos webinars con muchos clientes al día de hoy y creo que está funcionando bastante bien para todos. ¿Sí? Si alguno de ustedes, ahorita es cuando las pueden hacer, y van a recibir la copia de esta presentación por mail en PDF. También tienen todos antes de la presentación les envío un mail, tienen mi mail. Si hay comentarios o preguntas, les pido que nos lo dejen saber. De nueva cuenta, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.